Bienvenidos a un nuevo episodio de Creando Magia. Hoy os voy a hablar sobre imanes y electroimanes. Mi nombre es Martín Andersen y estamos en Idea Lab. Recordad que si tenéis alguna duda podéis dejarla en nuestra cuenta de Twitter o en los comentarios del blog que hay más abajo. Supongo que no hace falta que explique a nadie lo que es un imán, aunque bueno, últimamente los imanes no son como los que utilizábamos antiguamente para pegar en los frigoríficos. Ahora son unos imanes mucho más pequeñitos y con muchísimo más fuerza. Son unos imanes que existen hace aproximadamente unos 30 años, aunque se han popularizado hace unos 10 o 15 y se han hecho accesibles al público general. Estoy hablando de los imanes de neodimio. Son unos imanes que tienen una fuerza aproximadamente entre 5 y 7 veces más que los imanes de ferrita antiguos. Actualmente los imanes de neodimio son algo muy común y aparte son muy baratos. Hay comercios online que se dedican exclusivamente a vender imanes y los hay de muchísimas formas, tamaños, fuerzas. Se puede ver aquí algunos, por ejemplo, miren, con forma de corazón los hay, triángulos, estrellas, bueno, y por supuesto los hay rectangulares, circulares, cilíndricos, esferas, incluso los hay con un agujero por el medio como este, ¿no? Que puedes pasar un hilo o alguna cosa depende de la aplicación que vaya a tener. E incluso también como este, que es un anillo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya veis, realmente hay muchísima variedad, lo único que hay que hacer es entrar en la tienda de imanes y buscar el que más se adapte a la necesidad que tengamos. Estos imanes tienen diferentes grados de fuerza. El más habitual es el N40, pero los hay de menos y de más. El más potente de todos es el N52. También hay que tener en cuenta que estos imanes son muy sensibles a la temperatura, con lo que si se exponen a una temperatura superior a 100-150 grados, podrían perder sus propiedades magnéticas. Y también son buenos conductores de la electricidad. Se pueden utilizar, por ejemplo, para realizar conexiones que se desconecten fácilmente. También tenemos imanes que su campo magnético no es permanente, como por ejemplo los electroimanes. ¿Vale? Estos electroimanes, cuando se les aplica un voltaje a los dos cables que tienen, el campo magnético se genera y cuando se lo quitamos, pues se va. En este caso tenemos estos tres electroimanes, pueden soportar o aguantar 10 kilos, 50 kilos y 80 kilos. ¿Vale? La verdad es que son bastante fuertes. Y como últimamente hubieron varias personas que me han pedido electroimanes, pues los he incluido en la página web, así que los podéis encontrar si los necesitáis. Bueno, y aquí he preparado una plancha de metal sujeta con unos alambres a una garrafa de gas, ¿vale? Entonces, dejamos la plancha un momento aquí. Aquí tengo una fuente de alimentación de 12 voltios, aunque podéis utilizar una batería. Y a ella he conectado un electroimán, ¿vale? Entonces, vamos a encender. Y ahora, con cuidado, sujetamos. Y si os fijáis, esta botella pesa sobre unos 15 kilos. Y si levantamos con cuidado, la sujeta pues sin problemas. Y aquí van algunos consejos con imanes y electroimanes. Primero, un imán donde mejor agarrará es siempre contra otro imán. Ahora, si queréis sujetarlo contra una pieza metálica, mientras más pulida y más lisa esté, mejor agarre tendrá. También, si el metal sobre el que lo vais a sujetar tiene al menos unos 3 milímetros de espesor, mejor, porque también tendrá más agarre. También el imán tendrá su mejor agarre cuando se tira en perpendicular a la superficie que se va a agarrar. Por ejemplo, en esta plancha de madera, si tiramos hacia arriba, pues hay que hacer bastante fuerza para quitarlo, mientras que si lo inclinamos y tiramos, pues realmente es mucho más sencillo. Y tened en cuenta que bueno, los imanes de neodimio, a pesar de ser muy pequeñitos, por ejemplo, como este, no sé si se puede ver bien, hay que tener mucho cuidado porque realmente tienen mucha fuerza. Incluso con los electroimanes también puede ocurrir que nos pueden dejar un dedo o una piel atrapada entre dos imanes o entre un imán y una pieza metálica y nos pueden dañar. E incluso también los imanes, cuando se atraen muy fuerte y se golpean, pueden estallar salpicando astillas. Entonces, lo mejor es que cuando trabajéis con imanes con cierta potencia, utilicéis guantes y protección ocular. Un ejemplo complejo de electroimanes sería un expositor de estos de levitación, que internamente pues llevan varios imanes y electroimanes que lo que hacen es repeler y atraer al mismo tiempo una base magnética para que genere el efecto de mantenerse suspendido en el aire. Es realmente bastante difícil de explicar, ¿no? Pero lo mejor es que lo veáis. Vamos a quitar esto de aquí. Y como se puede ver es como una base magnética que se pone encima de la base que hay aquí abajo.
Hay que posicionarlo con mucho cuidado para que se quede en su posición y después aquí podríamos apoyar los productos que necesitemos. Si queremos utilizarlo como expositor para mostrar productos, o también lo podemos utilizar como decoración en casa o en un espectáculo porque queda bonito. O incluso si ocultáis tanto la base como el imán de arriba, lo que se podría utilizar es como efecto mágico de por sí, porque la verdad que queda muy bien. Y como mucha gente me ha preguntado por estos expositores, pues los he incluido en la página web para que los podáis comprar si los necesitáis. Y esto era todo lo que tenía para contar sobre imanes. Podéis seguirnos por Facebook y por Twitter, y además suscribiros a nuestro canal de YouTube. Y recordad, como siempre, que tenéis en la página web un formulario donde podéis enviarnos vuestras consultas para futuros episodios del blog. Y en el próximo episodio... ¡sorpresa!